un Dios existe por sí mismo? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, 11 al 15. Los traductores pusieron las palabras de Éxodo 3:14, Yo soy el que soy en mayúscula, porque ese es el nombre de Dios, y es como lo recuerdan todas las generaciones. Yo soy, por supuesto, significa, yo soy el que existe por sí mismo. Quiero hablar sobre el atributo divino de existir por sí mismo o aseidad, o de la autosuficiencia de Dios. Utilizaré ambos términos y probablemente algunos otros. Pero antes de continuar, debo decir algo sobre qué es y qué no es un atributo divino. Un atributo de Dios no es algo de lo cual Él esté compuesto. El propio hecho de que Dios es Dios indica que Él no está compuesto en absoluto. Usted y yo estamos compuestos. Compuestos de cuerpo, alma, mente, espíritu, imaginación, pensamiento y memoria. Somos una composición porque hubo alguien que nos compuso. Dios tomó polvo y su propio aliento, y como un artista cuya pintura cobra vida en el lienzo, Dios llevó todo su genio a la materia y el espíritu de que está hecho el hombre, y lo compuso. Y así los atributos del hombre son sus partes componentes, ellos componen al hombre. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios no tenemos tal idea en nuestra mente, porque Él dijo: Yo soy el que soy. Algo que está compuesto tiene que haber sido compuesto por alguien, y el compositor debe ser mayor que su composición. Si Dios, el Padre Todopoderoso, hubiera sido compuesto, alguien más grande que Él tendría que haber estado allí para hacer a Dios. Pero Dios no está hecho. Por lo tanto, no podemos decir que los atributos de Dios son las partes de las cuales Dios está hecho, porque Dios no está hecho de partes. Dios existe en simple unidad. Yo soy unitario y también trinitario, como usted ve. Creo en la unidad de Dios. Y cuando decimos que Dios es uno, si somos escriturales no queremos decir que solo hay un Dios, aunque eso también es verdad. Pero nos estamos refiriendo a que Dios es uno en sí mismo, sin partes. Dios es como un diamante, el diamante es uno en sí mismo. Dios es como el oro, es uno en sí mismo, solo que la ilustración es pobre y burda. Dios es infinitamente superior a todo eso. Los atributos de Dios no son Dios, esto es, yo digo que Dios existe por sí mismo, pero eso es algo que yo propongo acerca de Dios, eso no es Dios. Digo que Dios es santo, pero la santidad no es Dios. Digo que Dios es sabio, pero la sabiduría no es Dios. Dios es Dios. ¿Le gustará una definición de atributo que voy a utilizar? Es algo que Dios ha declarado que es verdadero respecto de sí mismo. Y una cosa que Dios ha declarado ser respecto de sí mismo es: yo soy el que soy, yo existo. No yo existiré, o yo existí, sino yo existo. La filosofía del existencialismo comienza con las proposiciones yo existo y no hay Dios. Pero el cristiano cree que Dios es la existencia original, a la que él se refirió como yo soy. Y como Dios es, todo lo demás que es, es. Un atributo de Dios es algo que podemos conocer acerca de Dios. Es conocer qué clase de Dios es Dios. En este estudio sobre los atributos de Dios intentaremos enseñar cómo es Dios. La razón siempre se queda corta respecto a Dios. Recientemente estuve hablando con una de las mayores mentes del mundo evangélico y le pregunté: ¿usted no cree, cierto, que todo lo que Dios es puede ser entendido por nuestro intelecto? Me respondió: si no lo creyera, sería agnóstico.
No pensé decírselo en ese momento, pero más tarde reflexioné, bueno, si usted cree que todo lo que Dios es puede ser comprendido por el intelecto, no es un agnóstico, es un racionalista. Eso es el racionalismo, puro y simple, la creencia en que yo puedo entender todo lo que Dios dice y todo lo que Dios es, si hay un Dios. La idea de que mi cerebro es el criterio para todas las cosas, eso es racionalismo. Y el racionalismo casi siempre sigue una ortodoxia fuerte, rígida, porque en efecto dice, conozco a Dios, entiendo a Dios, puedo comprender a Dios. Pero la verdad es que Dios se eleva trascendiendo más allá de todo lo que nosotros podemos entender. La mente humana debe arrodillarse ante el gran Dios Todopoderoso. Lo que Dios es jamás puede ser captado por la mente, solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no le revela lo que estoy tratando de decirle sobre Dios, usted solo sabrá algo acerca de Dios. La canción dice, quiero aprender más de Jesús, pero lo que el corazón ansía no es más acerca de Jesús, es Jesús mismo. Es el conocimiento de Dios, no el conocimiento acerca de Dios. Yo puedo conocer todo sobre el primer ministro de Canadá, pero no conocerlo a él, jamás me he encontrado con él. Por lo que oigo y leo, y por los discursos que ha dado, supongo que es un excelente caballero. Si tuviera que vivir con él durante algún tiempo, viajar con él, comer con él, hablar con él, supongo que llegaría a conocerlo. Pero ahora solo sé acerca de él, eso es todo. Conozco cosas sobre él, su edad, su formación, etc., pero no lo conozco a él. Por lo tanto, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de su esencia fundamental, de lo que él llama, yo soy. Pero estamos hablando solo de lo que el intelecto puede captar. Gracias a Dios, hay algunas cosas que el intelecto puede conocer acerca de Dios. Y aunque no podemos conocer, si no es por el Espíritu Santo, a Dios, la mente nunca estará mejor empleada que cuando busca conocer a este gran Dios todopoderoso. Y si aún el imperfecto conocimiento que usted y yo podemos tener de nuestro Padre que está en los cielos nos eleva a semejante éxtasis y satisface tan profundamente las raíces de nuestro ser, ¿cómo será el día en que contemplemos su rostro? ¿Cómo será el día en que ya no dependamos de nuestras mentes, sino que con los pioneros ojos de nuestras almas, miremos directamente el rostro del mismísimo Dios? Maravilloso. Es bueno familiarizarnos ahora con Dios para que al final de los tiempos no nos avergoncemos en su presencia. Me gustaría señalar algo aquí, todo lo que es verdad sobre Dios es verdad sobre las tres personas de la Trinidad. ¿Sabía usted que hubo un tiempo en que la idea de que Jesús es Dios, que es el Dios verdadero, solo era concebida por una rama de la Iglesia, pero no por otra? Un hombre llamado Arrio enseñó que Jesús era un buen hombre, un hombre superior, pero que no era Dios. Y los líderes de la Iglesia se reunieron en lo que llamaron un concilio. Estudiaron el asunto y nos dejaron el credo de Atanasio. Esto es lo que concluyeron, y nunca voy a dejar de agradecer a Dios por estos maravillosos eruditos hombres de Dios. Ellos dijeron, adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad. Soy unitario en cuanto creo en la unidad de Dios. Soy trinitario en cuanto creo en la Trinidad de Dios. Y una cosa no se opone a la otra. Adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero es como música para mis oídos que estos antiguos, reflexivos y devotos padres de la Iglesia establecieran esto para todos los tiempos. Durante los últimos 1600 años, la Iglesia se ha dado un festín con esto, así como es el Padre, así el Hijo y así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo y eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como tampoco son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible.
Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Eso es lo que creemos, mis hermanos, creemos en tres personas, pero un Dios. Las tres personas son tres, pero el único Dios uno es. Y esto es lo que creemos. Así que cuando hablo de Dios, me refiero a las tres personas de la Trinidad. No se las puede separar, sin dividir la sustancia, dijeron esos antiguos padres. Usted no puede tener a Dios el Padre a menos que tenga a Dios el Hijo, no puede tener a Dios el Espíritu a menos que tenga a Dios el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que cuando hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin confundir a las tres personas, porque son tres personas. Pero todo lo que es verdad del Padre es verdad del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que es verdad del Hijo y del Espíritu Santo es verdad del Padre. Aclaremos eso antes de seguir adelante. Aceidad y autosuficiencia. Dios existe por sí mismo y es autosuficiente. Novaciano, el padre de la Iglesia, dijo, Dios no tiene origen. Solo esas 4 palabras, Dios no tiene origen, hubieran sido educativas para cualquier persona. Como usted ve, origen es una palabra para una criatura. Todo vino de algún lado. Una de las preguntas que se hace cada niño es, ¿de dónde vengo? Ahí tiene una tarea entre manos. No le bastará saber que vino de Jesús, porque cuando sea un poquito más grande le dirá, ¿cómo hice para venir de Jesús? Todo tiene un origen. Cuando oye cantar un pájaro, usted sabe que una vez ese pajarillo estuvo empacado en un diminuto huevo. Vino de algún lado, vino de un huevo. ¿De dónde vino el huevo? Vino de otro pajarillo. Y ese pájaro vino de otro huevito y ese huevo de otro pajarillo, y así, hacia atrás y hacia atrás hasta el corazón de Dios, cuando Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, produzca la tierra y descúbrase lo seco, como dice en Génesis 1. Origen en una palabra para una criatura. Los árboles tuvieron un origen, el espacio tuvo un origen, las montañas, los mares, todas las cosas tuvieron un origen. Pero cuando usted llega hasta Dios, se encuentra con el único que no tiene origen. Él es la causa de todas las cosas, la causa no causada. Todo es causa y efecto. Por ejemplo, un hombre que camina por la calle con su hijito es la causa de ese niño. Pero el hombre también es un efecto, él fue causado por otro, su padre. Es causa y efecto, por todos los siglos, hasta que se llega a la causa que es la causa de todas las causas, Dios. Dios es la causa no causada de todas las cosas. Él es el origen que no tiene origen. El mismo credo atanasiano dice, el Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Quiero pensar, orar, estudiar y meditar en Dios y llegar a aprender el lenguaje del lugar al que estoy yendo. Estoy yendo allá arriba, donde están el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la gran compañía de los redimidos está allí, los lavados por la sangre, los regenerados, los santificados. Y cuando llegue allí quiero ser capaz de hablar el lenguaje de ese lugar, sin acento estadounidense. Quiero conocer el lenguaje del lugar al que estoy yendo, y el origen de ese lenguaje, el origen del cielo mismo, es Dios. El propio Dios no tiene origen, pero Él es el originador de todo. Él es la causa no causada de todo. Dios es el original, el yo soy el que soy. El verbo ser, como en Iosoe, es la raíz latina de la palabra esencia. Dios es la esencia increada, original. Dios no deriva de nada. Todos derivan de algún otro y todas las cosas derivan de otra cosa. Pero cuando se llega a Dios, Dios no deriva de nada, es increado. Si Dios hubiera derivado de algo, entonces ese algo habría antecedido a Dios. Una de las expresiones más tontas jamás usadas en todo el mundo es decir que María es la Madre de Dios. ¿Cómo podría María ser la Madre de Dios, si Dios es la esencia original?
María no estaba allí antes de que Dios estuviera. Ella es la madre del cuerpo de Jesús y nada más que eso. Fue en el santo vientre de la Virgen María donde el gran Dios Todopoderoso se comprimió en la forma de un bebé, así que la honramos y respetamos mucho, porque ella es bendita entre todas las mujeres pues fue la única que Dios usó como canal para venir a este mundo nuestro. Pero antes de que María fuera, Dios era. Y antes de que fuera Abraham, Dios era. Y antes de que fuera Adán, Dios era. Y antes de que el mundo fuera hecho, las estrellas, las montañas, los mares, los ríos, las llanuras y los bosques, Dios era. Y Dios es y siempre será. Dios es el ser original. La suficiencia de Dios es su santo ser, su existencia independiente, su aseidad. La autosuficiencia de Dios y la oración. ¿Alguna vez pensó en Dios sin caer de rodillas y pedirle algo? La mayoría de nosotros, cuando oramos, llevamos nuestra lista de compras y decimos, Señor, quisiera esto, esto y esto. Actuamos como si estuviéramos yendo al almacén de la esquina a comprar algo. Y Dios ha sido arrastrado en nuestro pensamiento a no ser sino quien nos da lo que queremos cuando estamos en problemas. Dios sí nos da lo que queremos, Él es un buen Dios. La bondad de Dios es uno de sus atributos. Pero espero que no nos imaginemos que Dios exista simplemente para responder las oraciones de su pueblo. Un hombre de negocios quiere obtener un contrato, así que va a Dios y le dice, Dios, dame. Un estudiante quiere obtener una buena calificación, así que va a Dios y le dice, dame. Un joven quiere que una chica le diga que sí, así que se pone de rodillas y le dice, Padre, dame esa chica. Solo usamos a Dios como una especie de fuente de donde obtener lo que queremos. Nuestro Padre Celestial es muy, muy bueno y nos dice que debemos pedir. Lo que le pidamos en el nombre de su Hijo Él nos lo dará, si está dentro de los confines de su voluntad. Y su voluntad es tan extensa como el mundo entero. Sin embargo, debemos pensar en Dios como el Santo, no solo como aquel de quien podemos obtener cosas. Dios no es un Santa Claus glorificado, que nos da todo lo que queramos y luego desaparece y nos deja seguir nuestro propio camino. Él da, pero al dar se da también a sí mismo. Y el mejor regalo que Dios nos hizo jamás es el mismo. Él responde nuestras oraciones, pero después de haber agotado la oración o cuando no la necesitemos más, seguiremos teniendo a Dios. En el ser de Dios no hay pecado. Nosotros, las criaturas, tenemos mucho para decir apropiada, correcta y escrituralmente, contra el ego y el egoísmo, ese es el gran pecado. Pero el ser de Dios no es pecador, porque Dios fue el originador de todos nosotros, y solamente nuestra naturaleza caída es pecadora. Como Dios es el original, no caído, santo Dios, el ser de Dios no es pecador. El poeta dice, en la alabanza de tu ser infatigable tu perfección brilla, autosuficiente, autoadmirada, semejante vida debe ser tuya, ser glorioso, intachable con una santidad sin vergüenza alguna, tan divino. Dios se ama a sí mismo, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Hijo y el Padre aman al Espíritu Santo. Esto se entendía en los tiempos antiguos, cuando los hombres eran pensadores en lugar de imitadores y pensaban dentro de los confines de la Biblia. A propósito, al hablar de los atributos de Dios no estoy tratando de pensar hasta llegar a Dios. No se puede pensar hasta llegar a Dios así como no se puede trepar la luna por una escalera. Usted no puede pensar un camino al reino del cielo, llega por fe. Pero cuando está en camino, usted puede pensar en el reino del cielo. Usted puede no pensar en cómo llegar a Inglaterra, pero una vez que está allí, puede pensar en Inglaterra. Así que Dios se ama a sí mismo. Y se ama porque Él es el Dios que originó el amor. Él es el yo soy del amor, la esencia de toda santidad y la fuente de toda luz de la autoconciencia. Las palabras yo y yo soy siempre se refieren al ego. Conocí a un querido y viejo hermano, Dios lo bendiga, que ahora está en el cielo, y usará una corona tan grande que estoy seguro de que se caería de mis hombros, que fue misionero en China y no creía mucho en decir, yo. Él sabía que yo se refiere al ego, y un ego caído es pecaminoso, así que él siempre decía uno. Y decía cosas como,
cuando uno estaba en China, uno decía esto, y uno hacía esto otro. Se refería a sí mismo, pero temía decir yo. Supongo que si él hubiera escrito el Salmo 23 hubiera hecho que se leyera así: el Señor es el pastor de uno, nada le faltará. No tiene nada de malo decir, yo o yo soy. Pero cuando usted dice, yo soy, siempre pone el soy en letras minúsculas. En cambio, cuando Dios dice, yo solo pone en mayúsculas, hay una diferencia. Cuando Dios dice, yo soy significa que no deriva de nada. Él comenzó todo, Él es Dios. Pero cuando yo digo, yo soy solo un pequeño eco de Dios. Creo que Dios está muy orgulloso de sus hijos. Creo que Dios está feliz de llamar a su pueblo pueblo suyo por todo el universo. ¿Recuerda lo que dijo sobre Job? Los hijos de Dios, los ángeles estaban desfilando, y con ellos venía el mismísimo Satanás. La insolencia, la arrogancia que tuvo para presentarse entre los hijos no caídos de Dios. Y cuando se presentó ante Dios, Él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Dios estaba orgulloso de Job. Dios está orgulloso de su pueblo, y de que podamos decir, yo soy con una vocecita de eco, porque Él es la voz original que dice yo soy el que soy. La doctrina del hombre hecho a imagen de Dios es una de las doctrinas básicas de la Biblia y una de las más elevadas, extendidas, magnánimas y gloriosas doctrinas que conozco. Respetarse a sí mismo no tiene nada de malo, no hay nada de malo en decir, yo soy, yo seré, y yo haré mientras recordemos que lo estamos diciendo en letras minúsculas, como eco de aquel original que fue el primero en decir, yo soy. Es extraño, ¿no es cierto?, que Dios el Hijo fuera llamado el Verbo y Dios habilitara al hombre para hablar. Y no habilitó a ninguna otra criatura para hablar. Ni siquiera el perro de la más fina raza puede hablar, ni el mejor pájaro cantor, se supone que cantan, pero no saben lo que están diciendo. Solamente el hombre puede hablar, porque solo el hombre tiene esto que llamamos el logos, la palabra. La esencia del pecado es un ego independiente. Fíjese, Dios se sentó en el trono, el yo soy. Y vino el hombre y dijo, yo seré, y buscó elevarse por encima del trono de Dios. Desobedeció a Dios y tomó el bocado con sus propios dientes y se convirtió a sí mismo en un pequeño Dios. El mundo pecador dice, yo soy, olvidando que es un eco del único soberano, y habla por sí mismo. Mussolini dijo, quiero hacer de mi existencia una obra maestra. ¿Qué obra maestra fue? Un enorme gorila, arrogante y orgulloso. Y ahora se pudre en el polvo, y los gusanos hicieron un festín con el hombre que solía pararse en un balcón y dar largos, acalorados y grandilocuentes discursos. Eso es lo que es el pecado. La definición de pecado es la autoafirmación caída. Dios nos hizo para que seamos como planetas, van dando vueltas y vueltas, sostenidos por la atracción magnética del Sol. De la misma manera, Dios es el gran sol de justicia, Malaquías 4:2. Y a su alrededor, abrigada, sanada, bendecida e iluminada por su santa persona, toda su creación se mueve, todos los serafines, querubines, ángeles y arcángeles, hijos de Dios y observadores en los cielos. Y lo mejor de todo fue el hombre, hecho a su imagen y semejanza. Giramos alrededor de Dios como un planeta alrededor de su sol. Pero un día el pequeño planeta dijo, seré mi propio sol. Separado de Dios. Y el hombre cayó. Eso es lo que llamamos la caída del hombre, el pecado se levantó, tomó el lugar de Dios y dijo, yo seré por mí mismo. Y Dios fue descartado. Como dijo el santo apóstol, no querían tener a Dios en sus mentes, por lo tanto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, Romanos 1:26. Y todo el mal que preocupa ahora a la policía, los educadores, los médicos y los psiquiatras, desviaciones, sodomía, exhibicionismo y todo lo demás, todo vino como resultado de que el hombre no quiso tener a Dios en su mente o en su corazón, no lo reconoció como Dios. Se apartó afirmándose a sí mismo como su propio y pequeño Dios. ¿No es esa la manera en la que actúa el pecador común? Es su propio pequeño Dios. Es el sol.
Se pone a sí mismo en letras mayúsculas y olvida que por encima de él hay alguien que lo juzgará. El pecado tiene síntomas y manifestaciones, así como el cáncer tiene ciertas manifestaciones. He visto a algunas víctimas de cáncer, mi padre murió de él. Tienen síntomas, pero los síntomas no son el cáncer, si usted quita los síntomas, sigue teniendo el cáncer. El pecado también tiene sus manifestaciones, muchas manifestaciones. Pablo nos da una lista de ellas en Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Sin embargo, no nos dijo para nada lo que es el pecado, nos habló de los síntomas del pecado. Estas cosas son todas síntomas de algo más profundo, nuestra autoafirmación. Está afirmando mi ego creado y derivado, poniéndome a mí mismo en el trono y diciendo, yo soy lo que soy. He leído libros sobre existencialismo. Podría estremecerme y afligirme de que los hombres puedan estar tan trágicamente equivocados como están, pero sé que lo están porque leo mi Biblia. Los existencialistas dicen que el hombre es que el hombre no fue creado, que el hombre solo es y tiene que partir de allí. No tiene un creador, no fue planeado, nadie pensó en él, solo es. Le hacen decir al hombre lo que solo Dios puede decir, yo soy el que soy. El hombre puede decir, con voz modesta y humilde, yo soy, pero solo Dios puede decir en letras mayúsculas, yo soy el que soy. El hombre ha olvidado esto, y eso es pecado. No es su temperamento lo que es pecado, es algo más profundo que su temperamento. No es su lujuria lo que es pecado, es algo más profundo, ella solo es un síntoma. Todo el crimen del mundo, todo el mal, los robos, las violaciones, los abandonos, los asesinatos, son solo manifestaciones externas de una enfermedad interior, el pecado. Y sin embargo no se lo debe pensar como una enfermedad sino como una actitud, un desarreglo. Allí se sentó Dios en el trono, el yo soy el que soy, el eterno, autosuficiente, que existe por sí mismo. Hizo al hombre parecido a él y le dio libre albedrío, dijo, el hombre puede hacer como le plazca. Quiso que el hombre girara alrededor del trono de Dios como los planetas giran alrededor del sol. Y repito, el hombre dijo, yo soy el que soy. Se apartó de Dios, y su identidad caída tomó el control. Sin importar cuántas manifestaciones del pecado pueda haber, recuerde que la esencia líquida que está en la botella es siempre el ego. Por eso no siempre es fácil lograr que las personas lleguen a ser verdaderos cristianos. Usted puede hacer que llenen una tarjeta, que tomen una decisión o sea unan a una iglesia, o algo así. Pero lograr que la gente sea libre de sus pecados es algo bastante más difícil porque significa que yo tengo que salir del trono. Ese trono le pertenece a Dios, pero el pecado ha empujado a Dios y tomado su lugar. ¿Se lo puede imaginar? El gran Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dijo, este es mi nombre por todas las generaciones, así me recordarán para siempre, yo soy el que soy. Nunca fui creado, no fui hecho, yo soy. Te hice por mi amor, te hice para que me adores, honres y glorifiques. Te hice para amarte, sostenerte y darme yo mismo a ti. Pero me diste la espalda. Y te convertiste en tu propio Dios y te sentaste en el trono. Eso es el pecado. Es por eso que las Escrituras dicen, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3:3. ¿Qué significa nacer de nuevo? Entre otras cosas, implica una renovación, un nuevo nacimiento, pero también es salir del trono y colocar allí a Dios. Significa que el que existe por sí mismo es reconocido como quien es. Con reverencia y humildad, me postro ante su Hijo, que murió y resucitó y vive e intercede, y digo, oh, Señor Jesús, me doy por vencido. No me voy a sentar más en el trono ni a dirigir más mi propia vida. No voy a confiar en mi propia prudencia, que es solo un trapo sucio. No voy a seguir creyendo en mis propias buenas obras ni en mis actividades religiosas. Voy a confiar en ti, el Dios de gracia,
el Dios que dio a su Hijo para que muriera. Y así se produce el nuevo nacimiento y yo confío en el Señor Jesucristo, el hombre de la gloria, mi Señor y Salvador. Y entonces soy salvo. Hace mucho tiempo hubo alguien llamado Lucifer, a quien Dios le había dado una posición más alta que a cualquier otra criatura, en el mismísimo trono de Dios. Un día el orgullo se apoderó de él y dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, vea Isaías 14, 12 al 14. Y se volvió tan orgulloso que Dios lo derribó. Ese es el diablo. Y es el diablo quien ahora dirige el mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, metido entre los líderes de la sociedad, nuestros políticos, los hombres de letras y todo el resto. Esto es cierto no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo desde el día en que Adán pecó. Somos culpables de ofender su majestad, de insultar a la realeza que se sienta en el trono eterno, increado. Somos culpables de una rebelión sacrílega. No es que usted le haga un favor a Jesús al pasar adelante y llenar una tarjeta con una gran sonrisa. Se trata de que usted tome conciencia de que ha estado ocupando un trono robado, el que le pertenece a Jesucristo, el Hijo del Padre. Usted ha estado diciendo yo soy el que soy en letras mayúsculas cuando en realidad debería decir dócil y reverentemente, oh, Dios, yo soy porque tú eres. Eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Significa arrepentimiento y fe. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios no es como nada que usted conozca, Dios existe por sí mismo y nada más. Antes que las colinas fuesen afirmadas, o que la tierra recibiera su forma, desde la eternidad, tú eres Dios, por años sin fin eres el mismo. Cuando el cielo y la tierra todavía no habían sido hechos, cuando el tiempo era aún desconocido, tú, en tu gloria y majestad viviste y amaste solo. Tú eres no nacido, no había ninguna fuente de la cual hubieras fluido, no hay nada que tú no puedas alcanzar, porque eres simplemente Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres Dios y tu nombre es yo soy el que soy por siempre. En tu bondad amorosa me has creado, pero yo he pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, esa es la esencia del pecado. Nos hemos apartado por nuestro propio camino, y ese camino terminará en el infierno. Y nuestro Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Padre, reconozco tu derecho a dirigir mis asuntos, tu derecho a dirigir mi hogar, tu derecho a guiar mi vida, tu derecho a ser el todo de todo en mí. No yo, sino Cristo, sea honrado, amado, exaltado, no yo, sino Cristo, sea visto, conocido, escuchado, no yo, sino Cristo, en cada mirada y acción. No yo, sino Cristo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos, activa la campanita de notificaciones y únete a esta increíble comunidad.